En el amor del Señor. Saludamos en el amor del Señor. Le damos gracias por permitirnos estar reunidos y continuar con la clase de la historia de la Iglesia 1. Así que vamos a orar en esta noche para aperturar esta clase. Amado Dios, te damos las gracias en esta noche por la oportunidad de estar reunidos aquí con tus hijos y poder conocer cada día más acerca de la historia de la Iglesia, Señor, y cómo tú en el trayecto de la historia has ido trabajando, obrando, Señor, y seguís trabajando hasta el tiempo de hoy para cumplir tu propósito a través de tu Iglesia. Ayúdanos a entender cada día tu historia, a aprender, Señor, y también alimentar nuestra fe y desafiarnos cada día, Señor amado, a esforzarnos, a sacrificarnos, a entregarnos como lo hicieron, Señor, tus siervos en el tiempo de la historia, en el tiempo antiguo, Señor amado. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de la fundación del cristianismo y su expansión durante los 3 primeros siglos. ¿Sí? A ver, déjenme por aquí admitir a unos tardones, los hermanos. Y vamos a hablar acerca de la fundación del cristianismo a partir de la ascensión de Jesús. ¿Ya? Vamos a verlo desde ahí. Y vamos a empezar viendo acerca de la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia donde, déjenme por aquí, donde está registrada a través del libro de los Hechos. Ahí podemos ver los acontecimientos escritos por Lucas, ¿no? De Dios a través de la iglesia, cómo Dios trabajó a través de la iglesia, cómo se fue expandiendo el cristianismo, principalmente a través de los apóstoles. Muy bien. La congregación más antigua que enseguida de la crucifixión de Jesús se formó en Jerusalén en torno a Pedro y los demás discípulos del Señor. Es verdad. Entonces, la primera iglesia se fundó en Jerusalén, ¿verdad? Que era capital de Israel en aquel entonces. Entonces, ahí se estableció la primera iglesia, ¿no? Cristiana, digámoslo así, fue en Jerusalén, en torno a Pedro y a los demás discípulos del Señor. Ya sabemos que Pedro y los discípulos eran judíos, y los que eran parte de la iglesia también eran judíos, ¿no? Judíos que habían practicado el judaísmo, ¿ya? Entonces, por eso dice también en el siguiente punto, dice, se componía de judíos natos, y es verdad. Entonces, las personas integrantes en aquel tiempo, la primera iglesia, eran judíos, ¿sí? Muchos de ellos, pues, habían practicado el judaísmo, ¿ya? Ahora, ellos se reunían en la iglesia, en el templo, ¿ya? Ellos recurrían al templo y observaban la ley judaica. No habían congregaciones aún. Ellos aún iban a las sinagogas también. Sí, creo que he visto. A veces para la chica te entiendo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Continúe, pastor, continúe. Se filtró el audio, creo. Ya, lo que pasa es que como están hablando, ya. Entonces, no habían lugares que habían sido construidos aún como iglesias. De acá, a la izquierda, amigo. Déjame ver. Qué bueno. Creo que voy a ver. Hermano, la hermanita me regaló. Ya. Voy a silenciar a esta gente, porque si no, ¿cómo lo silencio? Continúe, pastor, si no vamos a demorar.
Ya, muy bien. Entonces, ellos recurrían al templo. ¿Se acuerdan que en la Biblia habla también en Hechos capítulo 5 que Pedro y Juan iban al templo, ¿verdad? A la hora de la oración. Iban entrando en la puerta de la hermosa, había un paralítico, y ahí donde Pedro sana, o Dios a través de Pedro sana a este paralítico cuando dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces vemos ahí a Pedro y a Juan yendo al templo. Ellos recurrían al templo, no había un lugar específico donde se reunieran aún. Ellos seguían yendo al templo, desarrollando actividades religiosas judías, porque ellos eran judíos y seguían llevando a cabo actividades judías aún, ¿no? Entonces iban también a las sinagogas. Y los compatriotas, los que eran pues los que practicaban el judaísmo, pues los consideraban a los cristianos, que era Pedro, los discípulos y las personas que se habían entregado, los consideraban como otra de las escuelas o otras sectas, ¿no? Judías. Solamente los miraban así, porque ellos de una u otra manera pues recurrían aún al templo, practicaban algunas cosas de la tradición judía, de la religión judía, ¿no? Y los llamaban también los nazareos o nazarenos. Así lo llamaban porque ellos pues daban a conocer a Jesús, ellos presentaban a Jesús, entonces lo llamaban pues los nazareos o nazarenos, ¿no? Entonces ellos, su énfasis de ellos, pues ellos creían en Jesús, a pesar de que Jesús había muerto de una manera atroz, de una manera pues vergonzosa como era la crucifixión. Ellos daban a conocer la resurrección de Cristo y también hablaban acerca de la venida de Cristo. Ya que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ellos lo llamaban los nazareos o nazarenos. Otra cosa que podemos ver también ahí es que lo que estaba diciendo, ¿no? Su fe en Jesús como el Mesías que había resucitado y volverá para el juicio final. Y ese es el mensaje más floreciente y que llamaba la atención de las demás, de las demás religiones o sectas de aquel entonces. Entonces, ellos presentaban a Jesús como como el Mesías, ¿no? A pesar que había muerto con una muerte, va a redundancia, vergonzosa como la crucifixión, ellos presentaban a Jesús como el Mesías y que había resucitado entre los muertos y que volvería para establecer un juicio final, ¿no? Un juicio final. Entonces, ellos esperaban con esperanza la venida de su Salvador, de su Señor. Ellos esperaban su venida, donde el Señor, pues, juzgaría a vivos y a muertos. Entonces, eso era muy llamativo, a diferencia de las demás sectas, ¿no? De aquel entonces. Muy bien. Luego también, vemos también que no solamente la iglesia se enfocó a judíos, ¿no? Sino vemos que la iglesia también se empieza a extender y se extiende a los gentiles, a los no judíos, ¿no? O a judíos que habían sido helenizados, es decir, que tenían pues habían sido afectados por la cultura griega en aquel entonces, ¿no? Entonces, el evangelio comienza o el cristianismo comienza a extenderse a personas no solamente judías en Jerusalén, sino también comienza a extenderse a personas no judías o judíos que habían sido, pues, digámoslo, afectados en el tiempo de los griegos. Entonces, habían sido helenizados con sus costumbres, con su filosofía, con su conocimiento y un sinnúmero de cosas. Entonces, también se extendió hacia ellos, pero se extiende hacia ellos a través del apóstol Pablo, ¿no? Pablo ocupa un papel muy importante en la iglesia,
¿no? Porque a través de Pablo el evangelio comienza a extenderse a otro tipo de personas, a otros lugares, a otros países también que vamos a ver, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que hablar de Pablo acerca de la fundación y la expansión del cristianismo. Pablo es una figura muy importante, que lo vamos a ir viendo. Entonces, el rápido crecimiento del cristianismo gentílico debe ser la actividad incomparable del apóstol Pablo, un judío de la diáspora, ex escriba de Tarso en Cilicia. Sabemos que Tarso, pues, esa es lo que actualmente es Antioquía, Turquía, ¿no? Entonces, Pablo, ya sabemos que era un fariseo, como él mismo lo testifica en el libro de Hechos. Entonces, él narra su historia. Era un hombre preparado que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Era un hombre fariseo, ¿cierto? O sea, tenía pues un conocimiento arduo, también tenía un prestigio, también tenía nacionalidad romana. Entonces era un hombre de mundo, digámoslo así, un hombre muy preparado, un hombre que conocía bien la ley también judía, pero un hombre que de una u otra manera fue llamado por el Señor para ser un instrumento llevando el evangelio a los gentiles, que lo vamos a ver. Entonces fue un misionero más activo con mayor exactitud en la iglesia primitiva. Por supuesto, Pablo fue uno de los hombres que hizo muchas cosas en el cristianismo, extendió el evangelio a diversos lugares, a diversas naciones. Entonces fue un hombre que su trabajo fue incansable, ¿no? Arduo. Muy bien. Dio el fundamento teológico para liberar a las iglesias de la antigua ley. Y esto es muy fundamental. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jerusalén, con los apóstoles, incluyendo Pedro, ellos habían pues entregado, digamos así, a Cristo, y ellos practicaban el cristianismo, pero estaban muy arraigados a la ley judía. Ellos creían en la circuncisión. Ellos decían que los gentiles tenían que circuncidarse, que era necesario circuncidarse, guardar la ley, guardar las costumbres. Entonces era algo muy fuerte con la cual el apóstol Pablo tuvo que luchar, porque ellos querían obligar, los hermanos entre comillas, querían obligar a los judíos a circuncidarse. Entonces, si el apóstol Pablo no hubiese puesto el fundamento teológico de la fe, donde dio a conocer pues que la circuncisión, decía Pablo, no, la circuncisión de la carne pues no vale nada, sino la circuncisión del corazón es lo que Dios quiere, que la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino un corazón rendido a Cristo. Entonces Pablo comienza a poner las bases teológicas de la fe cristiana. Y si el apóstol Pablo no hubiese dado los fundamentos teológicos, el cristianismo se hubiese convertido en una secta más judía. Nada más. Entonces, pero gracias a Dios a través del apóstol Pablo, que estableció el fundamento teológico para liberar a las iglesias de la antigua ley. ¿Sí? Entonces, y el evangelio pueda extenderse a los gentiles con libertad. También luchó contra el ferecismo y, el fariseísmo y el legalismo, ¿no? Entonces, lo que ya estábamos hablando, ¿no? Entonces ya sabemos que los fariseos pues eran una secta religiosa, muy arraigada a la ley, era una secta muy legalista, donde ellos pues estaban muy enfocados en sus tradiciones, en sus costumbres y todas esas cosas. Entonces, pero el apóstol Pablo luchó contra ese sistema, luchó contra esas costumbres o ese pensamiento farisaico, legalista. Entonces luchó, ¿no? Contra eso para poder extender el cristianismo y el cristianismo pueda extenderse a diferentes partes del mundo antiguo de aquel entonces.
Muy bien. Obtuvo en el Concilio de Jerusalén el reconocimiento de su misión a los gentiles. Entonces, en el Concilio de Jerusalén, los apóstoles se reúnen, entonces ellos aprueban, ellos reconocen que Pablo había sido llamado para predicar a los gentiles. Entonces tuvo el respaldo de la iglesia en aquel entonces para que Pablo se convirtiera en un misionero o un predicador o un apóstol a los gentiles. Muy bien. Otra cosa que vemos en Pablo es que Pablo también posiblemente él en sus últimos años, algunos dicen que fueron sus 2 últimos años, donde él se estableció en Roma. Y es ahí donde muere también en Roma. Él había sido llevado a Roma, donde iba a ser juzgado. Él estaba preso, pero según la historia, dice que Pablo estaba preso, pero tenía libertad para recibir visitas, ¿no? Y él aprovechaba para predicar el evangelio en Roma, hablar de Jesucristo en Roma. Entonces, Pablo es ahí donde decapitado, posiblemente a través de en el tiempo del emperador Nerón, pero Pablo extendió el evangelio, pues como nosotros sabemos, a diferentes partes del mundo antiguo. Muy bien. Yo creo que vamos a avanzar y después vamos a ir viendo algunas cosas de repente. Muy bien. Otra cosa, de la expansión de la iglesia post-apostólica del año 100 al año 313, ¿no? Cómo la iglesia comenzó a extenderse de una manera rápida a pesar de las persecuciones que había, ¿no? Entonces, hubieron 2 medios de expansión. Uno de los medios eran los misioneros profesionales aislados, que eran una especie de evangelistas, predicadores, ¿no? Que predicaban, pues, en las calles de una manera itinerante, es decir, pues, que pues iban de un lugar a otro y predicaban la palabra de Dios, ¿no? Entonces eran evangelistas o predicadores de calle que iban de lugar a otro y daban a conocer el mensaje del Señor. Esa es una forma que usaron para extender el evangelio. Pero una de las formas donde dice que, según la historia, dice que fue más efectiva para extender el evangelio era que a través de los intercambios comerciales, o sea, cuando pues habían intercambios comerciales de pueblos, de ciudades, entonces, y viajaban de un lugar a otro, entonces aprovechaban para compartir el evangelio, para sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y a través de los intercambios comerciales también se logró, fue efectivo para extender el evangelio a diferentes lugares. Entonces, donde iban, intercambiaban comercio, mercancías, entonces aprovechaban para predicar la palabra de Dios. Y así se comenzó a extender de una manera asertiva y de una manera explosiva el evangelio de Jesucristo. Entonces, esos medios fueron los que se usaron, ¿no? Entonces, los medios a través de predicadores, de calle, evangelistas y a través de intercambio comercial, que también se predicaba la palabra de Dios. Muy bien. Otra cosa que podemos ver es el alcance de la extensión del movimiento cristiano, ¿no? Vemos que en el año 180 después de Cristo se había extendido el cristianismo por todos los países del litoral del Mediterráneo. Mira, en el año 180 ya se había extendido el evangelio a muchos países, ¿no? En todo el lado del Mediterráneo, ¿no? Entonces, por las provincias más apartadas, pasando por el este, más allá de las fronteras romanas. O sea, había pasado ya el mundo antiguo romano de aquel entonces había traspasado el evangelio, parte de la frontera del Imperio Romano que alcanzaba muchos países, aún ya se había extendido, ¿no? Dice que en el año 185
ya se encontraban congregaciones en las ciudades romanas del río Rin, ¿no? Esas ciudades que pertenecen a algunos países que vemos en el tiempo de hoy. Estaba ya Alemania, los Países Bajos, Hungría. Entonces, todos esos países por donde pasaba el río Rin, entonces ya habían sido alcanzadas con el evangelio. Ya habían sido alcanzadas. Entonces, fue una manera, de verdad, de una manera explosiva que el evangelio comenzó a extenderse en muy poco tiempo. La persecución ayudó para que la gente donde iba, huía, digamos así, de la persecución, ellos iban y sembraban la semilla. Y el evangelio comenzó a extenderse. Entonces, gente llegaba tal vez a diferentes lugares, se le compartía la palabra de Dios, se entregaban a Cristo y esa gente retornaba a sus ciudades o a sus países de aquel entonces y ellos ahí comenzaban a predicar la palabra de Dios y se establecían congregaciones en aquellos lugares. Muy bien, en el año 200 dice que fue convertido el rey Ágaro de Edesa en Mesopotamia, ¿no? Entonces, en el año 200, ese rey fue convertido. La extensión alcanzó mayor proporciones al este del Mediterráneo, entre los griegos y los orientales helenizados por los griegos. Vemos también que, ¿por qué habla aquí que en el año 200 el rey de Mesopotamia se entregó a Cristo? Porque en el tiempo de la iglesia, antes que la iglesia comenzara a extenderse a través del apóstol Pablo, ¿no? Y hombre de la fe a otros países, a otras personas no judías, solamente el evangelio era para pobres, ¿no? Los que primero comenzaron a recibir el evangelio era gente pobre, gente pues esclavos, ¿no? Personas pues de bajos recursos, pero luego el evangelio comenzó a extenderse y no solamente a gente pobre, sino a gente elocuente, gente preparada, gente que tenía filosofías griegas, ¿no? Que tenían filósofos, que tenían conocimiento, a reyes, como vemos aquí. Entonces comienza a extenderse a todo tipo de personas, comienza a extenderse el cristianismo, ¿no? Y en diferentes países comienza a extenderse. Entonces comienza a tener un auge muy fuerte el cristianismo, comienza a tenerse un auge muy fuerte. Incluso se dice que una de las razones por la cual comenzaron a perseguir a los cristianos era porque los esclavos venían a los pies de Cristo y la iglesia trataba a los pobres, a los esclavos, a los ricos de igual forma. Incluso un esclavo podía llegar a ser obispo en la iglesia. Y eso le afectaba mucho a los empresarios, digamos así, a los que tenían esclavos a su cargo, de cómo es que le daban importancia a los esclavos. Y eso generó posiblemente de que aquellos que tenían esclavos, pues presionaran al gobierno de turno para perseguir a los cristianos. Muy bien, si alguien tiene preguntas, por favor puede hacerlas en esta hora con respecto a lo que estamos tratando. ¿Están ahí o no están ahí? Sí. Están dormidos. ¿Alguna pregunta, hermanos? A ver, vamos a preguntarle, porque yo no sé si estarán en la clase o solamente han entrado para que el pastor diga que están en la clase. A ver, voy a preguntarle a Maite. Maite, ¿me escuchas? Estás cenando, creo, Maite. Sí, aquí estoy. Ya yo sentí los pasos que venía corriendo.
Maite, a ver. Háblanos algo de la iglesia primitiva que estuvimos viendo, a ver. Bueno, de la iglesia primitiva es la más antigua. Se apagó tu audio, Maite. ¿Me escuchan? Ahorita sí. Ya, la iglesia primitiva se refiere más que todo al periodo inicial Ajá. del cristianismo. Bueno, que es fundada por Jesucristo y la llevada del Espíritu Santo. Bueno, también los cristianos eran perseguidos por el imperio romano y bueno, el cristianismo desde ahí se expandió más rápido que los otros periodos. Ujú. A ver, Cristel Cueva. Hermano, buenas noches. Dios le bendiga. Hábleme a ver algo acerca del apóstol Pablo, la importancia del apóstol Pablo en la extensión del cristianismo. El apóstol Pablo, me está preguntando sobre el apóstol Pablo y perdón, ¿qué más? Y su importancia en la extensión del cristianismo. Fue uno de los primeros en lo de llevar la palabra, a pesar de que estuvo, por ejemplo, pasó por un montón de situaciones, entre ellos un encarcelamiento y todo, y Dios le fue revelando poco a poco en las escrituras. Fue el fundador de las comunidades cristianas, evangelizador, y un evangelizador en el Imperio Romano. ¿Qué más? Es aquel que constituye, por así decirlo, el cristianismo primitivo, fundador, por así decirlo, del cristianismo primitivo. Y también una de las uno de los personajes influyentes en esa época. Ya. Sí, sí, bueno, eso es lo que podría resaltar. A ver, Holman. Kelman, ¿no? Sí, dígame, hermano. A ver, compártenos algo acerca del apóstol Pablo que estamos viendo y su importancia en la extensión del cristianismo. Pablo fue el apóstol de los gentiles. Fue Ajá, uno de los pocos apóstoles que entendió la gracia. Como usted lo ajá, dijo en su clase, si Pablo no hubiese influido con sus cartas paulinas, posiblemente el cristianismo hubiese terminado como una secta del judaísmo. ajá, Entonces, Pablo fue un judío que nació en Tarso, una de las pequeñas ciudades que está ahorita al sur de Turquía, ujú, y él mismo dice, ¿no? Unas ciudades que están perteneciendo a la región de Sicilia, me parece que lo dicen Hechos de los Apóstoles. ajá, Bueno, sucede que Pablo comenzó su formación con el judío fariseo Gamaliel. Fue un gran maestro de la ley y él también tuvo una gran formación en la teología judía y como fariseo tenía una formación muy
ortodoxa, o sea, muy sectaria estricta. de la palabra de Dios. De tal manera que él perseguía a los cristianos del primer siglo, ¿no? Mucho de eso se ve en los apóstoles, ¿no? Especialmente al primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Él tuvo participación en esa persecución. Luego de su encuentro con Cristo, en el camino hacia Damasco, se cae del caballo y tuvo experimentó una conversión en ese momento. Se fue hacia el lugar donde lo llevaron. Bueno, esa historia creo que ya la conocemos. Lo importante del cristianismo de Pablo es que él, en sus viajes, a menos su segundo viaje fue autorizado, creo que el primero o el segundo, creo que fue autorizado por el Concilio de Jerusalén. Le dieron el permiso para que él pueda llevar una carta a las iglesias, donde la carta establecía cuáles eran los criterios que debe de llevar un cristiano. Entonces, en sus viajes él fue fundando iglesias y fue compartiendo la palabra de Dios, conoció grandes amigos. Por ejemplo, a Bernabé lo conoció en Chipre, a que posteriormente le llama a su hijo espiritual, creo. Le tuvo bastante cariño a Bernabé, a Timoteo. Le tuvo luego lo conoció, no sé si no me acuerdo en qué ciudad fue. Conoce a Lucas, y el gran médico de cabecera. Sí, gran médico griego. En Troas me parece que lo conoce a Lucas. Y luego tuvo un gran apogeo. En el primer viaje funda muchas iglesias, en el segundo viaje va a ver cómo van estas iglesias compartiendo la palabra de Dios. Se encuentra con muchos problemas, motivo por el cual él hace sus cartas, primero a los Corintios, segundo a los Corintios. Posiblemente la historia registra que ha habido una tercera carta a los Corintios, ¿no? Entonces, pero es lo que dice la tradición, pero no sé, estoy seguro, y de la cual se ha perdido, ¿no? Se ha extraviado. Entonces, él quiso defender el cristianismo de los judaizantes, aquellos judíos que querían todavía introducir la ley de la Torá hacia los nuevos cristianos. Como usted decía, los querían que practicaran la circuncisión, las normas dietéticas, prohibir cierto tipo de alimentos, etcétera, y muchos otros rituales. Entonces Pablo fue muy conciso en eso, ¿no? Ahí creo que las 3 cartas que él, al menos yo he escuchado, en las cuales un cristiano debe de conocerlo como si fuese la constitución política del cristiano, es Romanos, Gálatas y Hebreos, ¿no? Al menos lo que yo he escuchado, ¿no? Son cartas básicas que un cristiano debe de conocerlas para no caer en los cristianos, en los judíos mesiánicos. Ajá. Entonces, y sucede que él pasa persecuciones, fue encarcelado, fue apedreado, gracias a la voluntad de Dios, que no murió. Esos son uno de los misterios de Dios, ¿no? Que a Esteban murió bajo apedreamiento, bajo lapidación, pero Pablo no. Entonces, quizás porque Dios tenía un ministerio más grande con Pablo. Entonces, él sufrió prisiones, convirtió a muchas gentes, por ejemplo, al carcelero, que muy conocida esa historia, ¿no? Que se abrió la puerta de las prisiones, él se desesperó, pero todos estaban presentes, y se convirtieron él y su familia, ¿no? Él también fue uno de los pocos, como le dije, que entendió la gracia, que en una de las conversaciones que él cuenta en sus cartas, reprende a Pedro por querer comportarse como judío bajo ciertas ocasiones y como gentil en otras ocasiones, algo por ahí. Entonces, para caerles en gracia. Entonces, él lo reprende, ¿no? Tiene que portarse de manera diferente. Y luego, ya casi al final de su vida, usted ya lo pone en la diapositiva, que ya pasó sus últimos años en Roma, ¿no? En una cárcel. Creo, no estoy seguro, me parece que lo aprisionaron en su casa, prisión en una domiciliaria. casa, pero En una estaba casa, preso, ¿no? en una casa que le puso
como era soldado, como era ciudadano romano, entonces tenía Ajá, ciertos privilegios. exactamente, porque es ciudadano romano. Ujú. ¿Ven? Y ahí escriben sus cartas de la prisión, creo que se conocen, ¿no? Filipenses, Ajá, recuerdo una, me parece, pero creo que hay otras más, ¿no? Y, pues, Filipenses, Gálatas. ay, ay, ay. Romanos fue una de sus últimas cartas. Nosotros a veces pensábamos que Romanos era de las primeras cartas, pero Romanos es una de sus últimas cartas que escribe el apóstol Pablo, y es ahí donde enfoca mucho lo que es la gracia también, lo que es el amor. Entonces, él lo escribe en una etapa madura, en realidad, el apóstol Pablo, digamos así. Por eso Romanos, el libro Romano es un libro muy, muy importante, ¿no? Mm, Que debemos considerarlo. Entonces, pero Pablo, muy bien, Kelman. Pablo gracias. de una otra manera, estableció las bases del cristianismo, y eso de verdad que es muy, muy importantísimo que nosotros lo tengamos, ¿no? De la teología cristiana, de la doctrina cristiana que nosotros practicamos y enseñamos. Eh, Porque como decíamos, si Pablo no hubiese establecido, claro que fue Dios, ¿no? Pero si Pablo no hubiese establecido la base teológica, entonces el cristianismo hubiese sido una secta más judía, ¿no? Del judaísmo. Entonces, hubiéramos vuelto a las viejas costumbres, a las viejas rutinas, formas, porque ya querían imponer las costumbres judías a los gentiles. Entonces ellos querían judaizar a los cristianos de aquel entonces. Y eso es ahí donde el apóstol Pablo se para fuerte para luchar contra esas costumbres judías. Eh, entonces, esto es algo muy, muy clave, muy, muy importante que nosotros debemos considerarlo. Y es cierto que el apóstol Pablo también tuvo unos altercados con Pedro, porque Pedro, pues de una u otra manera, por temor a los judíos, pues a veces menospreciaba a los gentiles, ¿no? Y cuando estaba solo con los gentiles, pues se creía un gentil más, pero cuando estaba con los judíos, pues se creía un judío más por encima de lo que los gentiles digan. Entonces, Pablo lo reprende y le dice pues que tiene que aprender a pararse firme en sus convicciones, ¿no? Y entonces, vemos al apóstol Pablo desarrollando un ministerio muy arduo, muy efectivo, muy entregado, muy sacrificial, pero también vemos al apóstol Pablo como uno de los grandes hombres, ¿no? Para que el evangelio pueda llevarse a todo el mundo antiguo de aquel entonces, no pueda llegar a tanta gente como llegó, y cómo el evangelio pudo impactar impactar tanto, porque es cierto, si llegó a otras naciones donde no eran judías, pero también es cierto que el paganismo era demasiado fuerte en esos lugares, en esas naciones que no eran judías, porque ellos practicaban la idolatría, ¿no? Entonces, y había muchas filosofías, y entonces, pero el evangelio fue tan fuerte, tan poderoso, que traspasó todo eso, ¿no? Todas esas barreras traspasó, y entonces el cristianismo se estableció en esos lugares. Entonces, y había muchas adoraciones a imágenes que eran muy fuertes, como a la diosa Diana y todo eso, en Éfeso y todo ello. Pero cuando entró el cristianismo, trajo decadencia a la adoración a ese tipo de ídolos y a ese tipo de prácticas que se daban. Y entonces el evangelio pudo traer un despertar, un cambio, una transformación, ¿no? Todo lo que Dios hizo a través de este hombre, ¿no? Este hombre que le creyó a Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo es una figura muy fundamental eh, en la fundación del cristianismo y la extensión del cristianismo a través del apóstol Pablo. Y los discípulos que también el apóstol Pablo formó, ¿no? Como Timoteo, que Lucas fue su médico de cabecera, pero también fue un servidor o un discípulo del apóstol Pablo, porque Lucas de una u otra manera aprendió del apóstol Pablo también. Y así muchas personas, Bernabé,
Juan Marcos, que también estuvo con él un tiempo. Claro, Entonces, Timoteo. Timoteo, vemos cómo él prepara también para que ellos puedan continuar con la extensión del evangelio en aquel entonces. Muy bien, qué bueno. Pastor, un comentario. Ya que veo ahí, estoy leyendo la palabra cristianismo. Quiero hacerle un comentario y después una pregunta, ¿no? Si queremos definir el cristianismo, la historia lo define como que una de las 4 religiones más extensas del mundo, ¿no? Es decir, está el judaísmo, el cristianismo, el budismo y el islamismo. Claro que muchas más pueden haber, ¿no? Pero una de las 4 Sí. más grandes, dentro de esas Y 4 la más grandes está el segunda más cristianismo. grande, Ah, la segunda más grande. la segunda más grande después de islamismo. Ah, ya. Sí, Entonces, la segunda más grande. bien, entonces lo definen como una religión, ¿no? La segunda más grande. Pero luego escuché a un teólogo decir que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación que tienes con un Dios viviendo en tu vida a través del Claro. Espíritu Santo. Entonces, según estas 2 concepciones del cristianismo, ¿qué opina usted al respecto, no? Y para usted, ¿qué sería el cristianismo? Ya, el cristianismo religión, viendo de un término secular, ¿no? O sea, siempre lo van a caracterizar, pues, ¿no? ¿De qué religión eres? Cristiano, musulmán, musulmán, o qué eres, o sea, viéndolo así. Porque la palabra religión viene del término religare, que tiene que ver con ligar, con volver a ligar, con volver a unir. Algunos dicen que la religión es el intento del hombre por querer alcanzar a Dios, ¿no? Pero el cristianismo es todo lo contrario, es la revelación de Dios manifestándose a la vida del hombre a través de Jesucristo. Es decir, es relación, ¿no? De Dios con el hombre a través de Jesucristo. Es la revelación de Dios a la vida del hombre a través de Jesucristo. Yo no tengo problemas en que digan que el cristianismo es una religión. No tengo. ¿Por qué? Porque la palabra religión también se usa en Santiago, si no me equivoco. Pero la religión sin mácula, sin mancha, es que ames ayudes a tu hermano necesitado, al pobre. Esa es la verdadera religión. Está hablando de la práctica de fe, ¿no? Porque yo siempre digo que la fe no es pasividad, la fe es acción. La fe se muestra a través de hechos, a través de obras, a través de acciones. Entonces ahí usa la palabra religión, una religión verdadera. Entonces, yo considero que el cristianismo es una religión verdadera, hablándolo si yo queremos entenderlo. Pero yo sé que el cristianismo no es otra cosa que la relación de Dios con el hombre a través de Jesucristo. Dios manifestándose a la vida del hombre. No el hombre buscando alcanzar a Dios. Yo sé que algunos teólogos definen así. La religión es el intento del hombre por querer alcanzar a Dios, ¿no? Pero el cristianismo es todo lo contrario, es la revelación de Dios a la vida del hombre a través de Jesucristo. Pero si hablamos así, porque yo no tengo problema de decir religión, ¿no? Porque yo sé que el cristianismo es relación con Dios, ¿no? Pero también habla de religión, ¿no? El término religión lo usa Santiago, ¿no? La verdadera religión, la práctica, ¿no? De fe que podemos tener nosotros en la vida cristiana. Otra cosa que me olvidaba también, la palabra cristiano se usa en Antioquía, ¿no? Le llaman cristianos en Por Antioquía. primera vez, ¿no? Se les llamó Sí, porque Antioquía. también le llamaban los del camino, ¿no? Le llamaban, o los nazarenos que le llamaban cuando recién empezó el movimiento, ¿no? Los nazarenos o nazareos. Luego le llamaban los del camino, ¿no? Los del camino. Pero en Antioquía se les llama cristianos, porque pues su mensaje de ellos era Cristo, ¿no? La resurrección de Cristo, la venida de Cristo, que Cristo vendría a juzgar, el gran juicio, ¿no? Y entonces ellos esperaban el retorno del Mesías. Y ese era el punto crucial del mensaje que generaba expectativas en la gente, ya que las otras religiones no hablaban pues, de la resurrección, no hablaban de resurrección, no hablaban de la venida, de la segunda venida de su Mesías, del juicio, pero ellos compartían. Entonces, y como hablaban de Cristo, pues es ahí en Antioquía donde se les llama cristianos por primera vez.
Pero en sí la iglesia, como no sé, les conté, la iglesia no es una estructura, la iglesia es un movimiento en realidad, ¿no? Un movimiento que se reunía en las casas, que se reunía en catacumbas, que se reunía en diferentes lugares, que en el camino, en el lugar donde iban. En realidad la iglesia es un movimiento, ¿no? Donde, donde va y lleva el mensaje de la palabra de Dios. No es una estructura, un lugar, sino la iglesia en realidad es un movimiento de fe, ¿no? Entonces no podemos encajonar iglesia con un lugar, ¿no? Porque nosotros sabemos, no están ahí los demás, pero nosotros sabemos que la iglesia se reunía en casas, en lugares, ¿no? En casas, la iglesia que está en la casa de Gallo, la iglesia que está en la casa de tal persona, o en catacumbas cuando eran perseguidos también, ¿no? En las cuevas. Entonces, pero eran iglesia, porque en el lugar que iban, en el lugar que se reunían, pues predicaban de Cristo, hablaban de Cristo. Muy bien. Gracias. Edith, ¿estás ahí? Levi, ¿estás ahí? Muy bien. Edith no está, Levi no está. Muy bien. Muy interesante. Hay algunos que todavía no me han presentado el trabajo. ¿Ya? Hay algunos que todavía no han presentado el trabajo y ese es una nota para poder evaluar el curso. Así que los que no han faltado tienen opción. Le vamos a extender la gracia, ya que estamos hablando del apóstol Pablo, para que puedan terminar y mandar su trabajo. Ya. Vamos a la tercera clase. Son 5 clases que vamos a tener. Y a la quinta clase vamos a tomar un examen de todo lo que hemos venido viendo. No va a ser pues mucho, pero vamos a tratar de dar un examen de lo que hemos venido viendo, algunas preguntas, yo creo que cruciales acerca de lo que hemos venido desarrollando, ¿no? Entonces, vamos a terminar hasta ahí la clase y espero que haya sido de mucha bendición esta clase que hemos tomado. No ha sido larga, ha sido corta, pero muy importante, ¿no? El inicio del cristianismo, cómo empezó, cómo se extendió, ¿no? Y a qué tipo de personas llegó también el cristianismo, ¿no? Y cómo Dios usó a este hombre llamado Pablo para extender el cristianismo a diferentes partes del mundo antiguo, ¿no? Entonces, sí que es una bendición poder compartir con ustedes. Vamos a agradecer a Dios, vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite Pastor, poder estar antes que termine la coloración, ahí en la diapositiva 13 usted pone que es la expansión de la iglesia posapostólica y pone entre el 100 y 313, diga, después de Cristo. En la diapositiva 13. En la que sigue ahí nada más de la que estamos viendo en pantalla. Sí. Ah, ya. Por ejemplo, ahí, no sé si de repente ya no hay tiempo. En esa época ahí estaban los padres de la iglesia, ¿no? Estaban Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, Sí. y tantos otros padres de la iglesia. La pregunta es, ¿no se va a tocar o va a tocar con más amplitud la otra clase? Mira, lo que pasa es que el tiempo es muy reducido.
deberíamos tocarlo, pero tenemos 2 clases que nos faltan, porque Ah, ya. deberíamos tocarlo para verlo, o si no lo podemos tocar de repente, podemos verlo de repente ahí, haciendo un pequeño espacio ahí para poder ver, ¿no? Porque deberían no verlo, los padres de la iglesia que empiezan del año 100 hacia adelante, ¿no? Sí, porque, bueno, yo pienso que sí debería tocarlo, Pastor, salvo que el Pastor Abel de repente tenga Sí, otros planes. tenemos ¿Por a qué? ¿Por qué? Policarpo, ¿Por qué le digo eso, Pastor? Porque yo quisiera saber cuáles fueron los criterios que tuvieron estos padres apostólicos para ajá, elegir, para establecer el canon, ¿no? De la Biblia, el canon bíblico. De tal manera que, según esos criterios, si usted nos los explica, etcétera, ya podemos entender cómo es que estos libros apócrifos ingresaron después, ¿no? Muchos siglos después. ¿Por sí, qué no porque se han también considerado en su momento y después de muchos siglos se han de ahí vienen considerado? sí, perdón, de ahí también están los concilios, Claro. ¿no? Los concilios. Y ahí donde se establecen las bases doctrinales, en los concilios, para quitar, para añadir, para ver problemática que recurría, ¿no? Es a través de los concilios. Podemos tratarlo, entonces podemos tratarlo y verlo. Posiblemente lo podemos tratar en la siguiente clase. ¿Ya? Ya, Pastor, gracias. Esa nomás era mi cosa. Ya. Listo, entonces. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche por la oportunidad de estar reunidos aquí. Gracias por la vida de nuestros hermanos. Señor, que tu palabra cada día nos guíe, nos enseñe, nos ayude, Señor, y que este conocimiento de la historia pueda también estimular nuestra fe, nuestra firmeza, nuestras convicciones, Señor amado, y entregarnos al servicio tuyo, como lo hicieron, Señor amado, el apóstol Pablo, como lo hizo Pedro, Señor, y aún con sus errores, pero que cada día, Señor amado, buscar honrarte, servirte, Señor, y dar lo mejor para ti. Señor, gracias, Padre. Gracias porque nos enseñas, gracias porque nos ayudas, nos guías a través de tu palabra y tú tienes el control de toda la historia, en el tiempo pasado como en el tiempo de hoy. Maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos, Amén. así que Dios les bendiga, muchas bendiciones, un fuerte abrazo, que tengan una excelente semana. Kelman, estás en Chiclayo, ¿no? Sí, sí, Pastor. Sí, te tratan bien en Chiclayo. Gracias a Dios. Ya nos vemos, bendiciones. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Buenas noches con Bendiciones. todos, bendiciones.